Creí que me estaba enamorando de un compañero de trabajo. Resulta que era una trampa de mi esposo. Me siento como la tonta más grande del mundo. Hola, Edith. Necesito desahogarme. Siento que mi mundo entero se ha hecho añicos, y la peor parte es que fui yo la que tomó las piezas y las lanzó contra la pared. Me siento tan estúpida, tan ciega. Mi esposo, Marcos, y yo llevamos casados 8 años. Al principio, éramos como esos recién casados de revista. Amor, pasión, planes de futuro. Marcos es un buen hombre, trabajador, dedicado a su familia. Siempre ha sido el pilar de nuestro hogar. Pero, como suele pasar, con el tiempo, la chispa se fue apagando. La rutina se instaló, cómoda pero ahogadora. Nuestras conversaciones se volvieron sobre facturas, sobre los niños, sobre quién sacaba la basura. La intimidad se redujo a un saludo rápido por la mañana y a un abrazo casi automático por la noche. Yo empecé a sentirme invisible. Como si mi esencia se estuviera diluyendo en el mar de la vida cotidiana. Anhelaba sentirme deseada de nuevo, deseada de una forma que no fuera la familiaridad cómoda de Marcos. Anhelaba esa emoción de un nuevo interés, de una conexión que me hiciera sentir viva, femenina, interesante. Fue en ese momento, en ese hueco de mi vida, cuando apareció él. En el trabajo. Se llama Javier. Se unió a nuestro departamento hace unos 6 meses. Al principio, era solo el nuevo colega. Amable, eficiente, reservado. Pero pronto empezamos a trabajar juntos en un proyecto importante. Las largas horas en la oficina, la presión de los plazos, crearon una especie de camaradería. Javier tenía una forma de escuchar que me hizo sentir vista de nuevo. Me hacía preguntas sobre mis intereses, sobre mis sueños, sobre cosas que Marcos hacía mucho tiempo que no me preguntaba. Me recordaba a la persona que yo era antes de la monotonía. Sus cumplidos, sutiles al principio, empezaron a llegar a mi corazón como pequeñas gotas de agua en un desierto. Me hacía sentir guapa, inteligente, deseada. Empezamos a tomar cafés juntos, a comer en el mismo horario. Las conversaciones se volvieron más personales. Me contaba sobre sus pasiones, sus viajes, sus frustraciones. Yo, imprudentemente, le devolví el favor. Me abría él de una manera que no hacía con nadie, ni siquiera con Marcos. Sentía esa electricidad en el aire cada vez que nuestros ojos se cruzaban, esa expectativa, ese cosquilleo que hacía tiempo que no experimentaba. Me estaba enamorando. Era un sentimiento nuevo, embriagador y peligroso. Me decía a mí misma que era solo una fantasía, un escape de mi realidad. Que yo amaba a Marcos, que nunca haría nada para dañarlo. Pero cada conversación con Javier, cada sonrisa suya, me hacía sentir más y más atrapada en esa ilusión. Me sentía viva de nuevo, y eso era un veneno dulce y adictivo. La situación en el trabajo se volvió cada vez más intensa. Javier y yo teníamos una conexión innegable, o eso creía yo. Las miradas cómplices, los mensajes fuera del horario laboral que empezaron con urgencias del proyecto y terminaron siendo sobre nuestras vidas personales. Me sentía como una adolescente, escondiendo mi teléfono, sonriendo tontamente ante la pantalla. Marcos notó el cambio en mí. Yo estaba más callada, más ausente. Me preguntaba qué me pasaba, si estaba bien. Yo le restaba importancia, decía que el trabajo me estaba consumiendo, que el estrés del proyecto era mucho. Mentiras. Mentiras que se tejían para proteger mi pequeña burbuja de ilusión. Me sentía culpable, pero la emoción de la atención de Javier era más fuerte que la culpa. Empecé a justificar mi comportamiento. Solo es una conexión platónica, me decía. Él es solo un amigo que me entiende. Pero sabía, en el fondo de mi alma, que estaba cruzando una línea. Javier me enviaba mensajes de buenos días y buenas noches. Me enviaba memes que solo yo entendería. Me preguntaba cómo había dormido, si había desayunado. Pequeños gestos que, para mí, significaban el mundo. Hubo un momento particular. Estábamos trabajando hasta tarde, solo él y yo en la oficina. La tensión era palpable. Él se acercó, me miró a los ojos y me dijo lo guapa que me veía con la luz de la luna entrando por la ventana. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Él se inclinó,
y justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Marcos, preguntando si ya iba a casa. Fue como un cubo de agua helada. Me alejé rápidamente, inventando una excusa para irme. Javier me miró con una mezcla de comprensión y decepción. Yo me sentí aliviada, a la vez, arrepentida de no haber cruzado esa línea. Ignoré las señales de alarma. Ignoré la creciente distancia con Marcos. Me aferré a la idea de que Javier era mi escape, mi pequeño secreto que me hacía sentir especial en medio de mi vida monótona. Creía que estábamos construyendo algo, una conexión real. Estaba tan cegada por la novedad y la atención que no veía más allá de mi propia burbuja. La situación en el trabajo se había vuelto insosteniblemente íntima. Javier y yo teníamos una dinámica que iba mucho más allá de la profesional. Nos buscábamos constantemente, nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales, más íntimas, más románticas. Un día, me invitó a tomar algo después del trabajo. Marcos estaba fuera de la ciudad por negocios, lo que me dio el pretexto perfecto. Sentí una mezcla de emoción y terror. Sabía que era un punto de no retorno. Si accedía, estaría cruzando esa línea invisible que tanto había defendido. Fuimos a un bar discreto, con poca luz. La conversación fluyó como siempre, pero esta vez, el aire estaba cargado de una tensión diferente, una expectativa palpable. Javier me miraba de una forma que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el universo. Me confesó que se había dado cuenta de que sentía algo más por mí, que me veía como algo más que una compañera. Dijo que mi inteligencia, mi sentido del humor, mi propia vulnerabilidad, lo habían cautivado. Mi corazón latía a 1000 por hora. Yo también me sentía completamente atraída por él. En ese momento, toda la vida con Marcos, toda la rutina, toda la soledad, parecían desvanecerse. Solo existía Javier y la promesa de una conexión que anhelaba con todas mis fuerzas. Él me tomó de la mano sobre la mesa, y yo, en lugar de apartarla, la entrelacé con la suya. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, no de miedo, sino de excitación. Nos besamos. Fue un beso apasionado, lleno de la anticipación de meses de tensión acumulada. Sentí una oleada de euforia. Me estaba pasando. Me estaba enamorando de Javier. Me dije a mí misma que esto era solo un desliz, una pequeña aventura que me haría darme cuenta de lo mucho que amaba a Marcos, o quizás, de que realmente necesitaba un cambio. Pero en ese momento, solo importaba la intensidad de la emoción. Al día siguiente, me sentía ebria de la novedad y la culpa. Cada vez que veía a Marcos, que ya había regresado, me sentía una mentirosa. Pero la imagen de Javier, su sonrisa, sus palabras, eclipsaban mi remordimiento. Creía, de verdad, que había encontrado algo real, algo que me estaba devolviendo la vida. Todo se desmoronó de la manera más cruel e inesperada. Estaba en el trabajo, esperando a Javier para nuestro almuerzo habitual. Habíamos planeado pasar tiempo juntos, y yo me sentía ansiosa por verlo. Entonces, Marcos apareció en la oficina. De repente. Sin avisar. Pensé que quería darme una sorpresa, o que quería hablar conmigo sobre algo del hogar. Salí a recibirlo, sonriendo, pero mi sonrisa se congeló al ver la expresión en su rostro. No era sorpresa, no era amor. Era una frialdad glacial. Necesito que vengas conmigo. Ahora, dijo, su voz baja y tensa, sin ninguna calidez. Sentí un pánico visceral. Me miró fijamente, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una mezcla de dolor profundo y una determinación helada. Me hizo señas para que fuera a su coche, que lo esperaba afuera. Me despedí de mi escritorio, confundida y aterrorizada. En el coche, el silencio era ensordecedor. Marcos condujo un rato, y luego, se detuvo en un parque apartado. Apagó el motor y se giró hacia mí. Sé lo que está pasando, tu nombre, dijo, su voz ahora cargada de una amargura que me heló la sangre. Sé lo de Javier. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? ¿De qué hablas, Marcos? Logré balbucear, mi voz temblando. Él se rió, una risa corta y sin alegría. No te hagas la idiota. ¿Crees que soy tan tonto? ¿Crees que no noto tu comportamiento? Tus llamadas secretas, tus ausencias,
tu distancia. Hizo una pausa, y luego añadió, con una crueldad que me destrozó, Javier. Él es un actor. Un actor contratado. Fue una idea mía. Para saber si realmente me estabas engañando. La frase golpeó con la fuerza de un ariete. Javier. Un actor. Contratado por Marcos. Toda la ilusión, todo el romance, todo el enamoramiento que creía sentir se hizo añicos al instante, dejando solo un vacío helado y una vergüenza insoportable. Me sentí manipulada, expuesta, humillada hasta la médula. No, no es verdad, logré decir, pero mi voz sonaba débil, sin convicción. Oh, sí que lo es, dijo Marcos, sus ojos fijos en los míos. Me confesó todo. Se suponía que debía reportarme cómo se desarrollaba todo. Y yo quería ver si tus sentimientos eran tan profundos como para arriesgarlo todo. Parece que lo eran. La confesión de Marcos me golpeó con la fuerza de una revelación. Él no solo sabía, sino que había orquestado todo. Había usado a Javier, me había usado a mí, para confirmar sus sospechas. La pareja perfecta de la revista se había convertido en un campo de batalla de espionaje y traición, y yo era la marioneta principal. Me sentí traicionada por ambos, por el hombre al que creía amar y por el que creía que me amaba. La revelación fue devastadora. Marcos no me dejó ir, me expuso. Me obligó a enfrentar mi propio engaño, mi propia ceguera, de la manera más humillante posible. La ilusión de mi romance con Javier se hizo añicos, reemplazada por la cruda realidad de mi propia estupidez y la calculada venganza de mi esposo. Marcos dijo que lo había hecho porque, al ver mi distancia, supo que algo estaba mal. Quiso confirmar sus miedos antes de confrontarme con la verdad. Contrató a Javier, un conocido de un conocido, para que me sedujera, para que me hiciera revelar mis verdaderos sentimientos. Se suponía que Javier me haría sentir deseada, y a cambio, me daría a Marcos la prueba que necesitaba. La ironía es que, al hacerlo, Marcos consiguió exactamente lo que buscaba, la confirmación de mi infidelidad emocional. Pero ¿a qué costo? Nos destruyó a ambos. La confianza, esa base tan sólida que creíamos tener, se hizo polvo. Ahora, nuestra relación está en una situación insostenible. Marcos me odia, o al menos, me odia la parte de mí que lo traicionó. Yo me odio a mí misma por haber caído en la trampa, por haberme enamorado de una ilusión creada para manipularme. Me siento usada, burlada y profundamente avergonzada. Ya no hay planes de futuro, solo ruinas. Hemos decidido separarnos. La casa que construimos juntos ahora se siente vacía, llena de fantasmas de lo que pudo haber sido. Me siento como la gran idiota del mundo, engañada por mi propio esposo, pero más aún, engañada por mis propias inseguridades y mi deseo de atención. He aprendido una lección dolorosa. Que la búsqueda de validación externa puede cegarte ante el amor real que ya tienes. Que la rutina, por aburrida que parezca, es a menudo el precio de la seguridad y la estabilidad. Y que a veces, cuando crees que te estás enamorando de alguien nuevo, quizás solo te estás enamorando de la idea de ser deseada, y el precio de esa ilusión puede ser todo lo que amas. Me siento la víctima de un plan, pero la autora intelectual de mi propia desgracia. Actualización 1, han pasado 3 meses. 3 meses desde que la verdad salió a la luz. Marcos y yo estamos viviendo separados. El divorcio está en proceso. Cada día es una lucha contra la vergüenza y el arrepentimiento. Javier desapareció de mi vida tan rápido como llegó, un peón en un juego que nunca entendí del todo. Me he dado cuenta de que Marcos, en su forma retorcida de actuar, tenía razón en algo. Yo estaba infeliz y buscaba algo que no encontraba en nuestra relación. Pero mi forma de lidiar con ello fue egoísta y destructiva. En lugar de hablar honestamente, me dejé llevar por una fantasía. A veces me pregunto si Marcos todavía siente algo por mí, o si solo está alimentando su resentimiento. Yo, por mi parte, siento una mezcla de amor residual y un odio profundo por la forma en que me expuso. Pero, sinceramente, mi mayor enemigo soy yo misma. Me siento como un idiota por haber creído en Javier, pero aún más, por haber permitido que mi infelicidad me llevara a ese punto. Actualización 2, han pasado 12 meses. 1 año. El divorcio está finalizado. Mi vida es diferente. Estoy sola, tratando de encontrar un nuevo rumbo.
La relación con Marcos se ha vuelto tensa y distante. Apenas hablamos. He intentado reflexionar sobre todo lo ocurrido. Ya no me culpo tanto como antes, pero tampoco me excuso. Entiendo que ambos fallamos. Yo por mi búsqueda egoísta de validación, él por su método de venganza y control. La verdad es que ambos creamos una tormenta perfecta. A veces, cuando me cruzo con alguien en la calle y veo una chispa parecida a la que percibí en Javier, siento un nudo en el estómago. Pero la ilusión ha desaparecido. Ahora sé que esas chispas pueden ser engañosas, que la conexión genuina requiere tiempo, honestidad y confianza, no un plan orquestado. Me siento un poco más fuerte, pero también más cautelosa. La lección aprendida es que la validación debe venir de dentro, no de una ilusión creada por el dolor ajeno. Y que las soluciones rápidas a la infelicidad suelen ser las más costosas.